Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 109 del curso de geometría. Antes de ver este segundo ejemplo, que lo dejamos establecido al final de la primera parte de esta lección, vamos a aclarar un cómputo que yo hice, una transformación de unidades de medida que hice en la discusión del primer ejemplo que vimos en esta lección, ¿verdad? En la primera parte de esta lección, y que creo que he hecho lo mismo en unas cuantas lecciones anteriores y que quisiera presentarlo de una forma más propia. En ese ejemplo yo quise cambiar 0.4 metros, que era una de las dimensiones que me daban para un tronco de cono recto circular que teníamos allí, a centímetros, porque nos pedían que el área la diéramos en centímetros cuadrados. Y entonces yo cogí la cantidad de metros, que es 0.4, y lo multipliqué por el número de centímetros que hay en cada metro. Muy bien. Y al multiplicar 0.4 por 100 me da 40. Y entonces puse centímetros, porque definitivamente estos son 40 centímetros, que es a lo que equivalen 0.4 metros. Sin embargo, este cambio de metros a centímetros algebraicamente no luce muy claro. Por eso es mejor usar, y yo lo había hecho anteriormente, ¿verdad? El cambio es hacerlo del siguiente modo. Cogemos el número, la cantidad, el número de metros que tenemos, que son 0.4, ¿ves? No 0.4 metros, 0.4, y lo multiplicamos por la cantidad de centímetros que hay en cada metro, que son 100 centímetros, y si usted multiplica 0.4 por 100 también da 40, y los centímetros aparecen en forma más natural, ¿ves? O sea, yo no cambio de metros a centímetros, porque algebraicamente no se luce, no se aprecia bien ese cambio de unidad, pero aquí, en esta otra manera, sí se cambia, aparece más bien, más claramente la unidad de centímetros. Así que yo quisiera que ustedes fueran en esa parte que copiaron en el ejercicio, el ejemplo anterior, y cuando llegamos a este cómputo, que lo hicimos así, que usted lo cambie a esta forma, ¿ok? Porque lo va a ver más claro. Bueno, vamos a discutir entonces este segundo ejemplo que lo hemos establecido en la primera parte de esta lección, que dice: busque el área total del siguiente sólido. Fíjense que este sólido no es un sólido de los que hemos estudiado clásicamente, o sea, no es un paralelepípedo, ni es un cono, ni es una pirámide, ni es un cilindro, que son los sólidos, ¿verdad? Formales que hemos estudiado en esta parte de mediciones, sino que es un sólido que podríamos llamar compuesto, ¿verdad? Porque fíjense que consiste de un paralelepípedo rectangular abajo, este que está aquí abajo, ¿verdad? Este que está marcado aquí con esta línea entrecortada arriba, y entonces, claro, otras cuatro caras laterales que tiene, más la base, ¿verdad? Y un medio cilindro recto circular arriba, que es esta parte que está aquí arriba, ¿no? Un cilindro, ¿verdad? Medio cilindro, la mitad de un cilindro recto circular que está en la parte de arriba de ese sólido. Así que fíjense que es un sólido que podríamos llamar irregular. Según nosotros teníamos polígonos irregulares, ¿verdad? Y después que queríamos buscar sus áreas, ¿se acuerdan? Aquí tenemos lo que podemos llamar un sólido irregular, compuesto por dos sólidos clásicos: el paralelepípedo rectangular y este medio cilindro recto circular. Bueno, y nos piden que busquemos, como dice aquí, el área total. Recuerde que el área total se busca sumando, ¿verdad?, las áreas laterales la área lateral del sólido que tengamos, más las áreas de la base o las bases que tengamos en ese sólido al cual queremos buscar el área total. Vamos a recordar, ¿verdad?, antes de pasar a computar estas dos partes que necesitamos para buscar el área total, que las caras opuestas de cualquier paralelepípedo son congruentes, ¿ok? Son congruentes. Así que, por ejemplo, ese paralelepípedo que tenemos marcado, ¿verdad?, de estas líneas entrecortadas que están aquí hacia abajo, la cara del frente, que tiene dimensiones 8 pulgadas por 5 pulgadas, es congruente con la cara de atrás, ¿verdad? Y esta cara lateral de aquí, que mide 3 pulgadas por 5 pulgadas, ¿verdad? Porque esta altura mide 5, igual que acá. Porque recuerde también que esto es un paralelepípedo, las caras son paralelogramas, así que los lados opuestos miden lo mismo. Por eso es que este lado que yo tenemos aquí como una de las dimensiones de esta cara de acá también mide lo mismo que mide este lado de este rectángulo que tenemos acá, unas 5 pulgadas, 3 pulgadas por 5, y hay dos caras, ¿verdad?, las opuestas, que son congruentes. Así que cuando voy a buscar el área lateral, que fíjese que en este caso, para buscar el área lateral, tendría que sumar el área de estas cuatro caras, ¿verdad? Pero con que busque el área, por ejemplo, del frente y lo multiplique por 2, automáticamente estoy sumando el área de la cara lateral de atrás, porque son congruentes y por lo tanto en la misma área. Y cuando busque el área lateral, ¿verdad?, el área de esta cara lateral de aquí, que mide 3 pulgadas por 5 pulgadas,
lo multiplico por 2 y obtengo también, es como si sumara entonces el área de esta otra cara opuesta a ella en ese paralelepípedo rectangular que tenemos ahí. Además, fíjense que tenemos que sumar las áreas de estos semicírculos, ¿verdad?, que quedan hacia el lado, por eso que son parte del área lateral. Y este otro semicírculo que está aquí, que también es parte de esta cara de acá, de ese sólido. Así que tenemos que sumar el área de este semicírculo y el área de este semicírculo también. Y vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Bien, pues empezamos. El área lateral, que es lo primero que yo voy a buscar para ese sólido, ¿verdad?, es la suma de las áreas de las caras. Vamos a ver, primeramente vamos a sumar las áreas de las caras del paralelepípedo rectangular que tenemos abajo. Fíjense que esta cara del frente mide 8 pulgadas por 5 pulgadas, pues busco el área, ¿verdad?, multiplicando 8 por 5, porque recuerden que al ser rectangular ese paralelepípedo, las caras además de ser paralelogramos son rectángulos, así es que uno de los lados se puede usar como base y el otro se puede usar como altura, ¿verdad?, porque son perpendiculares uno al otro. Así que si yo multiplico 8 pulgadas por 5 pulgadas, obtengo la cara, el área más bien de la cara del frente, ¿verdad? Y si multiplico por 2, ya estoy sumando también el área de la cara lateral que está hacia atrás, congruente con ella, mide lo mismo en área, ¿verdad? Igualmente aquí, 2 veces 3 pulgadas por 5 pulgadas, tomamos el área de esta cara lateral de aquí, que es 3 por 5, y la multiplicamos por 2 y obtenemos lo mismo, y eso equivale a sumar también el área de esta otra cara lateral correspondiente a ese paralelepípedo rectángulo y que quedó opuesta a esta que está acá, ¿verdad? Y finalmente vamos a sumar las áreas de estos semicírculos que están aquí. Recuerde que para buscar el área de cualquier círculo usted multiplica pi por su radio al cuadrado. Así como es un semicírculo, ese pi por el radio al cuadrado hay que multiplicarlo por un medio. Por eso es que aquí decimos un medio por pi por y el radio al cuadrado. ¿Cómo yo sé que el radio es 1.5? Porque fíjense que entonces, como este es un rectángulo, ¿verdad?, y por lo tanto un paralelogramo, los lados opuestos miden lo mismo. Así que este lado, de 3 pulgadas, mide lo mismo que este lado de 3 pulgadas. Y fíjense que este lado que está aquí, ¿verdad?, de ese rectángulo, corresponde a un diámetro de ese semicírculo. Y si el diámetro es 3 pulgadas, pues el radio, que es la mitad del diámetro, que es lo que yo necesito para buscar el área de ese semicírculo, será la mitad de 3 pulgadas, que es 1.5 pulgadas. Por eso es que esto estoy poniendo aquí por el radio, que es 1.5 pulgadas al cuadrado. Igualmente, el área entonces de este semicírculo que está acá, que también es congruente con este, se busca igual, un medio por pi por 1.5 pulgadas al cuadrado, igualito, porque también es un semicírculo, por eso es que hay que multiplicar el área, que es pi por el radio al cuadrado, por un medio. Bueno, vamos a hacer los cómputos. Si yo multiplico 8 pulgadas por 5 pulgadas a 40 pulgadas cuadradas, y por 2, 80 pulgadas cuadradas. Si yo multiplico 3 pulgadas por 5 pulgadas a 15 pulgadas cuadradas, por 2, 30 pulgadas cuadradas. Y entonces aquí sustituyo, ¿verdad? Ahora por eso es que estoy cambiando de la igualdad a la aproximación. El pi por su aproximación, que es 3.14, que recuerde que es la aproximación que estamos usando para el valor correcto de pi. Un medio por pi, que es 3.14, y cuadramos el 1.5 pulgadas, y al cuadrar 1.5 da 2.25, y al cuadrar las pulgadas, pues pulgadas cuadradas. Y el otro que es igualito, pues igual, ¿verdad? Igual que este. Un medio por pi, usamos la aproximación de pi, que es 3.14, por el 1.5, que ya dijimos que es 2.25, y pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Así que esto será 80 pulgadas cuadradas más 30 pulgadas cuadradas, ya podemos irlas sumando, ¿verdad? Dan 110 pulgadas cuadradas. Y entonces, si yo asocio un medio por 3.14 da 1.57, que tendremos que multiplicarlo luego por el 2.25 pulgadas, y finalmente, ¿verdad?, este otro medio por 3.14 también da 1.57 por las 2.25 pulgadas cuadradas que da eso. Así que esto será aproximadamente igual a estas 110 pulgadas cuadradas que ya tenemos computadas aquí. Y si yo multiplico 1.57 por 2.25, ya sea manualmente o con una calculadora, me va a dar aproximadamente 3.53 pulgadas cuadradas. Y como esto es lo mismo, ¿verdad?, que esto, pues también da 3.53 pulgadas cuadradas. Finalmente, si sumamos esto, más esto, más esto, da 117.06 pulgadas cuadradas. Y vamos a subrayar esto, porque eso es el área lateral de ese sólido que tenemos ahí. Vamos a buscar las áreas de las bases. Bueno, fíjense que aquí las bases son este rectángulo que está aquí abajo y este medio cilindro recto circular que está arriba, ¿se fijan? Así que para buscar las áreas de esa base tenemos que buscar el área de este rectángulo más el área de lateral de ese medio cilindro recto circular que tenemos arriba. Bueno, recuerde que el área de cualquier rectángulo se busca multiplicando su largo
por su ancho, ¿verdad? En este caso, fíjense que la cara rectangular de abajo de ese paralelepípedo rectangular mide 3 pulgadas por 8 pulgadas. Por eso hay que multiplicar 8 pulgadas por 3 pulgadas o 3 pulgadas por 8 pulgadas. Es lo mismo, ¿verdad? Por la ley conmutativa de la multiplicación. Más. Y entonces, recuerde que la fórmula para hallar el área lateral de un cilindro recto circular era 2pi por el radio por la altura. Pero como no es un cilindro recto circular completo, sino que es medio, pues esa cantidad 2pi por el radio por la altura hay que multiplicarlo por un medio. Por eso es que aquí ponemos un medio por 2pi por el radio de ese cilindro, de ese medio cilindro recto circular que acabamos de decir, ¿verdad? Por el cómputo que hicimos, que es 1.5 pulgadas por la altura. Y fíjense que la altura es el largo desde aquí hasta que la distancia entre las dos caras circulares de ese cilindro recto circular es lo que mide esta distancia, que por ser esto un rectángulo, ¿verdad? Un paralelogramo bien, y claro, también en este caso un rectángulo, porque un paralelepípedo rectangular mide lo mismo que el lado opuesto, que es 8 pulgadas, así que la altura es 8, ¿no? 2pi por el radio por la altura, ¿verdad? Y claro, como es medio cilindro, pues por un medio, porque no está el cilindro completo, sino la mitad de un cilindro recto circular. Así que esto será, bueno, 3 pulgadas por 8 pulgadas da 24, ¿verdad? 3 por 8, 24, y pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas. Más un medio por, y si yo multiplico 2 por pi, ¿verdad? 2 por 3.14 es 6.28. Por, y si multiplico 1.5 pulgadas por 8 pulgadas da 12 pulgadas cuadradas, ¿ok? Vamos a aclarar ese 2, el exponente, ¿verdad? Así que esto será estas 24 pulgadas cuadradas más, y si yo asocio ahora un medio por 6.28, eso da 3.14 por las 12 pulgadas cuadradas estas que tenemos aquí también. Así que esto será aproximadamente igual a esas 24 pulgadas cuadradas, más, y si yo multiplico 3.14 por 12 pulgadas cuadradas, y eso da 37.68 pulgadas cuadradas. Finalmente, si yo sumo estas dos cantidades, da 61.68 pulgadas cuadradas, y esa sería el área de las bases, ¿ok? Vamos a subrayarlas también. Así que, por lo tanto, el área total de ese sólido va a ser la suma del área lateral, que aquí la computamos, y nos dio 117.06 pulgadas cuadradas, más las áreas de las bases, que aquí encontramos que daban 61.68 pulgadas cuadradas. Y si yo sumo estas 117.06 pulgadas cuadradas, más estas 61.68 pulgadas cuadradas, da 178.74 pulgadas cuadradas. Y ese sería el área total de ese sólido, que como decimos es un poco irregular porque está compuesto por dos sólidos, un paralelepípedo rectangular en la parte de abajo y un medio cilindro recto circular en la parte de arriba. Bueno, pues ahí tenemos ese segundo ejemplo de cómo buscar el área total, por ejemplo, de ese sólido. Donde fíjense que en el camino aprovechamos también para buscar, porque necesitamos el área lateral. Si nos hubiese pedido nada más que el área lateral, esta es la respuesta. Pero en el área total hay que sumar el área lateral más el área o las áreas de las bases, ¿verdad? O las bases. Bueno, ahora este corolario, que es muy importante. Fíjense que yo tengo una fórmula para buscar el área lateral de un tronco de cono recto circular. Que recuerde que era un medio multiplicado por la suma de las circunferencias de la base inferior y de la base superior, multiplicado por la altura sesgada de ese tronco de cono recto circular. Pues este corolario nos dice otra forma de buscar esa área lateral de un tronco de cono recto circular. Dice así: el área lateral de un tronco de cono recto circular con bases de radios R sub 1 y R sub 2 y altura sesgada L está dada por las... aquí estoy repitiendo algo, perdónenme. Aquí repetí algo, ¿verdad? Con bases de radios, eso está ya dado. Así que vamos a borrar esta parte, porque ya lo he escrito, ¿verdad? Y vamos a seguir con el teorema aquí arribita. Está dada por la fórmula L igual a pi por la suma de los radios por la altura sesgada. Bueno, vamos a borrar aquí para entonces no perder este espacio, ¿verdad? Que hemos perdido, que he dejado aquí en blanco ahora. Bien. Y vamos a la demostración de ese corolario, ese teorema, ¿verdad? Y lo llamo corolario porque fíjense que es una consecuencia directa
del teorema que nos dice cómo buscar el área lateral de cualquier tronco de cono recto circular. De hecho, ese teorema, que nosotros lo probamos aquí, decía que, sabemos que, es más, no lo probamos aquí, ese teorema, se dio como un ejercicio, ¿verdad?, de práctica en esta lección, ¿verdad? Como el teorema que dice cómo buscar el área lateral de un tronco de cono recto circular, ¿verdad? Sabemos que el área lateral de un tronco de cono recto, no, falso. Este no fue el que dimos el problema de práctica. El que dimos el problema de práctica fue que buscar el área lateral de un cono recto circular. El área lateral de un tronco de cono recto circular, sí hicimos la demostración aquí. Así que sabemos de cualquier forma, porque lo hicimos en el salón, que el área lateral de un tronco de cono recto circular está dado por la fórmula L igual a 1/2 multiplicado por la suma de las circunferencias y multiplicado por el largo, por la medida de la altura sesgada de ese tronco de cono recto circular, ¿verdad? Bien, pero sabemos también, por eso también lo probamos antes, que en términos de su radio, la circunferencia de un círculo está dada, seguimos acá, recuerden copiar todo y si no lo han hecho, denle pausa y lo copian antes de que yo borre, ¿verdad? O si ya se les pasa, pues le dan vuelta atrás al vídeo y entonces lo paran y copian lo que había aquí, ¿verdad? Ajá. De un círculo está dada por la fórmula C igual a 2pi por ese radio, ¿verdad? 2pi por ese radio. Luego, si yo sustituyo ese valor de la circunferencia en la ecuación, en la fórmula anterior, lo indicado en esta fórmula en la previa, que esta que tenemos aquí, la que nos decía cómo buscar el área lateral de un tronco de cono recto circular en términos de las circunferencias de sus bases, tenemos L será igual a 1/2 por C sub 1, pues la circunferencia de la base inferior, usando esta fórmula será 2pi por el radio de la base inferior, que hemos dicho en el teorema que es R sub 1, más C sub 2, la circunferencia de la base superior, que será 2pi por el radio de la base superior, que hemos dicho aquí que es R sub 2, ¿verdad? El otro radio, o el radio de la base superior, circular superior, de ese tronco de cono es R sub 2, por L. Por L. Y ahora notamos lo siguiente, que aquí dentro yo tengo dos términos, ¿verdad?, que se están sumando, y este número 2pi aparecen los dos. Así que entonces, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo podría reescribir eso que está dentro de este paréntesis de esta manera: 1/2 por, sacamos ese número 2pi que está en los dos términos, ¿verdad?, al frente, y nos queda por R sub 1 más R sub 2 por L, ¿verdad que sí? Por L. Vamos a hacer una rayita aquí para no borrar ese diagramita que tenemos ahí, ¿verdad? ¿Ves? Sacamos el 2pi que estaba en los dos términos al frente, a la izquierda, y dentro del paréntesis nos quedan los otros factores, los otros números que están multiplicando por 2pi, que son R sub 1 y se suma más R sub 2. ¿Ves? Que si yo aplico
lo que he dicho que estoy aplicando aquí, que es la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, 2pi por r sub 1, esto que está aquí, más 2pi por r sub 2, esto que está acá. Aquí está aplicada la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda en ese caso. Pero entonces, fíjense que aquí, en esa expresión que tenemos ahí, vamos a pasar otra jardita aquí. Si yo ahora, en vez de tener asociado este número con este, asocio este número con este, ¿verdad? Entonces era 1 medio por 2pi, asocio esos dos, por r sub 1 más r sub 2 por l, ¿verdad? Este 2pi yo puedo pensar aquí que está sobre 1, y entonces noto que hay un factor en común entre el denominador de la primera fracción, que es este 2, y el numerador de la segunda fracción, que es 2, y recuerde, cuando usted multiplicaba fracciones, esos factores que estaban en común entre los numeradores y los denominadores se cancelaban, se eliminaban, ¿verdad? Así que usted piensa entre 2 a 1 y entre 2 a 1, y nos queda 1 por pi, pi sobre 1, pi por r sub 1 más r sub 2 por l. Así que, por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, si l es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto último, la primera cantidad que es l será igual a la última cantidad que es pi por r sub 1 más r sub 2 por l. Y eso era precisamente lo que queríamos demostrar, ¿se fijan? Bueno, fíjense que si yo hubiese conocido esta fórmula antes de hacer el primer ejemplo de estos dos que hemos hecho en esta lección, ¿verdad? Que nos daban, primero nos da precisamente buscar el área total de un tronco de cono recto circular, ¿verdad? Tal como dice este corolario. Y allí nos daban los radios de cada una de las bases. Creo que una dice que era 20 centímetros el radio de la base superior y 0.4 metros, que es lo que salió este cómputo, ¿verdad? De la base inferior. Pues yo busqué, al usar esta fórmula, que era la que teníamos a nuestra disposición, pusimos un medio por la circunferencia, tuve que buscar la circunferencia de la base de abajo, la circunferencia de la base de arriba, y entonces después buscamos la altura sesgada, que hubo que buscarla, porque no era la altura, no la altura sesgada, ¿de acuerdo? Y entonces sustituimos ahí. Pero fíjense que entonces yo no hubiese tenido, si hubiese tenido conocimiento de esta nueva fórmula para buscar el área lateral del tronco de un cono recto circular, no habría necesidad de buscar las circunferencias, porque podía usar directamente aquí los radios. 20 centímetros más 0.4 metros, claro que los cambiaríamos a 40 centímetros por L, que creo que daba 10 raíz cuadrada de 29 centímetros, ¿verdad? Y entonces por pi, claro, fíjense que en esta fórmula la pi no se ve, está aquí dentro, está la circunferencia que es 2pi por r, pero entonces ahora tenemos la pi aquí afuera, ¿no? No tenemos el medio este, pero tenemos el pi. Y en vez de tener la circunferencia, tenemos la suma de los radios y la L, que es la altura sesgada, vuelve a aparecer, ¿no? Así que fíjense que esa sería otra forma en que yo hubiese podido haber hecho buscar el área total de aquel tronco de cono recto circular que vimos en el primer ejemplo, en la primera parte de esta misma lección, ¿ves? Y no habríamos tenido necesidad de buscar las circunferencias para entonces sustituir aquí. Podríamos ir directamente y usar los radios que nos daba el problema, ¿ok? Bueno, pues con este corolario terminamos esta lección. En la siguiente continuamos buscando medidas de figuras, en particular de sólidos, y lo que vamos a hacer ahora es buscar el volumen de cilindros, ¿ok? Y después el volumen de conos, y finalmente nos falta, para terminar este tema, el volumen y el área total de esferas. Nos vemos entonces ya prontito en la próxima lección.